Tenemos el siguiente ejercicio donde nos pide determinar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? Donde existe un campo eléctrico. Como vemos, la dirección del campo eléctrico es uniforme en la dirección horizontal, ¿no? Con la dirección al lado derecho positivo, diremos, del eje X, ¿no? Estas líneas azules representan el vector X. Bien, y entonces nosotros vamos a determinar, como dice aquí, cuando una carga de prueba Q sub 0 se mueve o se desplaza por un campo eléctrico desde A hacia B, que está hacia B, pero va a ir en la trayectoria A, C y de luego hacia B. Nos pide determinar esa diferencia de potencial eléctrico. Bien, aquí vamos a hacer el ejercicio. Tenemos ya aquí dibujado esas líneas de campo eléctrico. Nosotros vamos a, entonces, aquí va. Las líneas de campo eléctrico son esas, horizontales, ¿no? Como nos mostraba el ejercicio. Vamos a representarlas. Ahí está. Es el vector E. Todas estas líneas representan un campo eléctrico uniforme. Y una carga de prueba en un punto A, el punto A, aquí, la carga Q sub 0, se va a mover de A hacia el punto C, ¿no? El punto C está aquí. Entonces vamos a analizar primero esa trayectoria, desde A hasta C. Esta distancia que separa entre A y C se llama L, ¿no? Entonces, L es un dato para nosotros, ¿no? Los datos, ¿cuáles son? L es un dato que es la separación o la distancia entre A y C, ¿no? Entre A y C. Son dos puntos diferentes horizontalmente. Y otro dato es el vector E horizontal, ¿no? El vector E que tiene una dirección horizontal, como indica aquí en la figura. Bien, vamos a analizar entonces la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, para lo cual utilizamos la definición del potencial eléctrico. Delta B es igual a menos integral de E punto diferencial del desplazamiento, ¿no? Este punto significa el producto escalar. Entonces, esta diferencia de potencial, nosotros estamos hablando el potencial en el punto C menos el potencial en el punto A. Punto final menos inicial, primeramente, ¿no? Estamos en ese desplazamiento de la carga de prueba Q sub 0, ¿no? Q sub 0 también vendría a ser un dato, ¿no? Q sub 0 se mueve entre esos dos puntos. Entonces hacemos la integral, evaluamos, como nos dice la definición de delta B, menos la integral desde el punto inicial, límite inferior A, hasta límite superior C. E punto dr. Evaluamos. Como el campo eléctrico es constante, esto sale de la integral, su magnitud E. dr, ¿qué es dr? Es la distancia de A hasta C. Y a esa distancia llamamos L. Eso también es un dato. Multiplicado, como es un producto escalar, por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo entre el desplazamiento. El desplazamiento es en ese sentido, ¿no? El desplazamiento R en ese sentido, y el ángulo entre R y el ángulo R y el vector E, ¿no? Esto es como un producto escalar. El ángulo es igual a 0 grados. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre C menos A es igual a menos E por L. El coseno de 0 es 1. Ya tenemos entonces esta diferencia de potencial. Ahora nosotros vamos a analizar cuál será la diferencia potencial cuando se desplaza en este sentido, de C a B, como nos dice aquí. Primero la trayectoria A, C, y luego B. Dibujamos entonces esta carguita Q sub 0 en este sentido, en ese punto. Entonces, esa es la carguita
Q sub 0 en este punto, ¿no? La carguita positiva. El desplazamiento R es en este sentido. El desplazamiento R y el vector E ya sabemos que es horizontal uniforme. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? El ángulo es de 90 grados. Ya sabemos 90 grados, ¿no? Entonces ya esto es un resultado aparte, ¿no? Por supuesto, esto es BC menos BA. Ahora vamos a evaluar entre estos dos puntos, de C hacia B. Entonces decimos el potencial final en B menos el potencial inicial en C, final menos inicial. Estamos yendo en esa trayectoria. Es igual, la misma definición, pero entre esos dos puntos. Potencial inicial en C menos inicial en C hasta B. ¿Sí? Integral de E, producto escalar, diferencial del desplazamiento. Como es constante, sale de la integral. El desplazamiento es desde C hasta B, diremos, ese segmento CB por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, coseno de 90 grados. Y nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0. El coseno de 90 es 0 grados. Por lo tanto, la diferencia del potencial BB menos BC es igual a 0. Con lo cual podemos concluir que la diferencia potencial BB menos BA, BB menos BA, es igual a la diferencia de potencial de la suma de A a C, que es BC menos BA, esa diferencia, más la otra diferencia, BB menos BC, BB menos BC. Entonces estamos sumando esas dos diferencias. Por lo tanto, nosotros sabemos que este término es 0, este es 0, aquí está BB menos BC, esto es 0, ya sabemos que esto es 0. Y por lo tanto podemos concluir lo que nos pide la diferencia potencial entre A y B. La diferencia potencial entre A y B es menos E. BB menos BA es igual a menos EE. De esa manera podemos concluir este ejercicio. Bien, algo importante, pero que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando yo tomo en cuenta solamente la trayectoria que va directamente desde A hasta C? Vamos a hacer ese análisis. Desde A hasta B directamente. Yo voy a dibujar esa carguita de prueba en este punto. Vamos a suponer ahora, no nos dice el ejercicio, que la carga Q sub 0 positiva, ¿no? Conocemos esa carga que es positiva, se desplaza en ese sentido. Q sub 0. El desplazamiento de R es en ese sentido. Y el vector E, por supuesto, sigue horizontal. Por lo tanto, ahora aquí tenemos un ángulo R entre R y el vector E, ¿no? Y ese ángulo se llama θ. Bueno, vamos a hacerlo entonces de esa manera. Vamos a hallar cuánto es esa diferencia de potencial si yo voy por otro camino, ¿no? Entonces, eso vamos a aclarar aquí, que estamos yendo por otro camino o por otra trayectoria. La trayectoria va a ser entonces de A directo hacia B. Directo, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho, como decía el enunciado, de A voy a C y de C voy a B. Eso es lo que hemos hecho aquí para llegar a esta diferencia potencial. A, C, B. Ahora la trayectoria A a B directo, ¿no? Podemos aclarar que vamos a ir directamente en esa trayectoria. Directo. Escribimos las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones son las mismas. Diferencia de potencial en B menos diferencia de potencial en A. Potencial final menos el potencial inicial entre esos dos puntos. Es igual a menos integral de A a B. De A hacia B, límite inferior, integral de E
producto escalar diferencial del desplazamiento. Ya tenemos la ecuación. Ahora, igual, E es constante. Este segmento R, ¿cuánto vale ese segmento R? Vale AB, ¿ya? AB, fíjense, esto vale AB, no es un dato, pero nosotros le estamos llamando AB a toda esta distancia. AB, multiplicado por el coseno del ángulo tita. Este ángulo tita, ¿cuánto vale? Eso vamos a evaluar ahora. Coseno de tita. Coseno de tita es el cateto. Fíjense, si trabajamos en este triángulo rectángulo, yo estoy uniendo estos puntos C, B, A. Coseno de tita es, aquí también es el mismo ángulo tita, ¿verdad? Yo puedo decir que aquí también es el ángulo tita. Coseno de tita es igual a cateto adyacente L sobre AB, sobre el segmento AB, que es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces yo voy a reemplazar este coseno del ángulo aquí para poder hallar esa diferencia de potencial BB menos BA. Menos, ¿no? Aquí hay un menos, por favor. Ese menos mantiene. Vamos a aclarar. Bien, ahora ya podemos determinar eso, ¿no? Menos E multiplicado por AB, que es un segmento, ¿no? Multiplicado por coseno de tita es L sobre ese segmento AB. Y podemos ahora simplificar AB con AB. Y podemos concluir que la diferencia de potencial BB menos BA es igual a menos E por L. Aquí está, E por L. Que equivale al mismo resultado que hemos encontrado en la otra trayectoria ACB. Por lo tanto, podemos concluir que la diferencia de potencial eléctrico de un punto a otro punto no depende de la trayectoria, ¿ya? Eso vamos a concluir con este ejercicio. La diferencia de potencial eléctrico no depende de la trayectoria, solo depende del estado inicial y final. ¿Bien? Así podemos concluir donde hemos terminado este ejercicio de resolver.